Hola, Insomnes, ¿cómo habéis dormido? Yo fatal, la verdad. No sé si es el calor o el agobio climático, pero esta semana me ha golpeado fuerte todo. A ver, es que he estado teniendo conversaciones con varias personas sobre el futuro y yo qué sé, parece que todo el mundo lo ve muy negro últimamente. Para un mes que yo quería afrontar así como con optimismo, pues van y me hunden. Pero bueno, para eso estamos aquí, de eso vamos a hablar hoy. Así que, dale. Hoy traemos algo para subir el nivel de nerd aquí en Ecoinsomnes porque uno es lo que es y ya estoy cansado de que este tema se retrasara. Antes que nada, me gustaría haceros y lanzaros una pregunta a Bruno y a Pablo. ¿Qué tal? ¿Creéis de verdad que imaginar sociedades y futuros posibles puede ayudar realmente a combatir la crisis climática? Porque a mí realmente mucha gente me ha dicho que no cae en esto y de hecho algunas personas lo ven como una solución de segunda. Así que contadme. Es que creo que no podemos, o sea, no hay más tutía, ¿no? Creo que no se puede imaginar una solución a la crisis climática sin poder visualizar esos futuros posibles. Mira, cuando planteabas este tema el otro día, acababa de leer un artículo en el periódico de Valentina Raffio, que además es amiga de mes periodista. Te queremos, Valentina. Un besazo, reina. Y el artículo iba sobre las propuestas de la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? que es un organismo que se acaba de constituir realmente hace muy poquito, hace menos de un año, en el cual se seleccionaron 100 personas representativas de la diversidad de España, ¿no? Por edades y demás, y asesoradas por expertos y expertas, lógicamente han emitido un informe con más de casi 200 propuestas. Y el artículo creo que era muy, muy interesante en este sentido, ¿no? Porque podías visualizar, bueno, qué supone un mundo en el que hayamos plantado cara a la crisis climática, ¿no? Cómo es el trabajo, cómo es el transporte, cómo es el urbanismo. Y creo que es una cosa, es decir, vale, el mundo actual no es sostenible, muy bien, pero ¿cómo es ese mundo sostenible, ¿no? Creo que esto es un buen ejemplo y creo que necesitamos visualizarlos. Pero, no sé, yo es que creo que falta imaginación, pero a cubos. O sea, cuando hablamos del futuro sostenible y pensamos en futuros sostenibles, nos quedamos tan cortos y tan tibios. A mí esto no sé, me toca un poco la moral. Para responder a tu pregunta, Mario, que me estoy yendo por la rama, sí, yo creo que sí, imaginar sociedades y futuros puede ayudar realmente a combatir la crisis climática, pero es que yo diría que falta imaginación radical, que es que tenemos que romper la inercia esta de pensamiento con la que hemos crecido, porque parece que tenemos que ir eso a lo verde, a la opción o alternativa ecológica, a lo que ya estamos haciendo, en vez de igual plantearnos de bases y lo que estamos haciendo hay que seguir con ello et al. Exactamente. Y me viene a la mente una conversación que tuve hace poco por Twitter con José Lu Zafra, que también es periodista, y era en respuesta a un meme que no sé si lo habéis visto. Es un tuit que ponía alguien que decía: venga, si fueras como tu yo dictador por un día, ¿qué prohibirías así sin paliativos? Y dice José Lu: habría que prohibir el vehículo privado. Venga, decidlo bien alto. Muy bien, José. Y me moló un montón porque es como, a ver, prohibir el vehículo privado a todo el mundo le va a sonar que está tarao y es como, Keith es loco, suena como súper ultra, ¿no? Es como, madre mía, los verdes, ¿quién prohíbe el vehículo privado? Pero es que yo creo que es el tipo de ejercicio de imaginación así como a lo bestia que nos hace falta, parece que un mundo sin coches para las personas tiene que ser necesariamente peor. Pues chica, no. Igual un mundo en el que las ciudades no tienen coches es un mundo en el que no estamos llegando más tarde a los sitios porque tenemos muchas más opciones para llegar de otros medios y encima las calles están llenas de árboles y no hay efecto isla de calor y no nos estamos muriendo de contaminación. Joder, a mí me mola un montón. Apenas sabemos cuál es uno de los temas, unos de los puntos débiles de Bruno, ya lo podéis... Bueno. Pequeño spoiler. A ver, que se me está viendo un poco el plumero, pero quiero decir, vamos con la inercia de pensar, buah, sí, el futuro sostenible, el coche eléctrico, y es como, bueno, el vehículo de combustión interna es cerebro pequeño, el coche eléctrico es cerebro grande, sin coche, cerebro galaxia, boom, Sí, ¿por qué no podemos ir un paso más allá? Pero no sé, es literalmente esto lo que dices y bueno, está muy bien traído porque de esto vamos a hablar hoy. Precisamente de dos conceptos que nos ayudan a construir y diseñar mundos alternativos mejores a poder ser para poder avanzar, ¿no? De aquí vamos a hablar de utopías y distopías. Las utopías como ese ideal maravilloso, fantástico, sin errores, o bueno, al menos mejor,
donde podemos tener una referencia si comparamos con nuestro mundo actual y vemos los fallos, ¿vale? Por eso nos ayudan a plantear y salir de la caja a la hora de pensar. Y luego las distopías, que son, bueno, los panoramas estos apocalípticos, desastres, de los que hablaremos y pondremos sobre la mesa ahora, que funcionan como advertencia, ¿no? De si no hacemos algo... Ay, sí, pero estoy un poco cansado. Yo ya estoy advertido. A mí que me dejen en paz. Esto también lo vamos a poner delante. Cuando las utopías se hacen realidad, ¿no? Que ya hemos vivido un par para los jóvenes que somos y estamos agotados, por favor. Entonces, antes de hablar de esto, lo único, es necesario decir que las utopías y las distopías se construyen a partir de nuestros estímulos culturales, ¿no? De la cultura que está a nuestro alcance y la que nos bombardea diariamente con cosas, ya sea en Twitter, ya sea en series, ya sea en libros. Todos estos productos culturales condicionan nuestra forma de imaginar otros mundos. Y esto se lo he preguntado y he estado hablando de todo este tema con Azahara Palomeque, que es escritora, es periodista y experta en estudios culturales. Y vamos a escuchar qué nos ha dicho. Bueno, en la ficción y sobre todo en el cine, que es el género que tiene que atrae a más población, yo creo que tiene más impacto social. La crisis climática se ha construido como un apocalipsis total, ¿no? Tenemos muchísimas películas, sobre todo en Hollywood, que hablan de distintos tipos de apocalipsis, terremotos, tsunamis, etcétera, incluso plagas. Y al final de la película, como es Hollywood, normalmente lo que sucede es que hay algún tipo de héroe que o lo va a solucionar o ya lo ha solucionado. Este tipo de ficciones pues son bastante dañinas para la imaginación política, porque lo que proponen, bueno, primero es que no hay una causa antropogénica del cambio climático o de los desastres naturales, sino que acontecen como castigos divinos casi. Y segundo, pues que no hay ningún tipo de solución que no pase por repetir el mismo patrón capitalista, que es precisamente lo que lo está provocando. Nada más ni nada menos. O sea, aquí básicamente le pregunté cómo influencia o cómo se ha construido la crisis climática en nuestro entorno. Y la verdad no puedo estar más de acuerdo, porque lo único que recuerdo yo de ver películas en los 90 y a principios de los 2000 relacionadas con esto son turbotornados, turbotsunamis, turboterremotos que acaban con todos nosotros, pero que bueno, luego mágicamente tenemos un dispositivo que salva un puñado y podemos reconstruir la humanidad. Bueno, pues contadme qué tal. Yo no sé si no me está costando pensar en pelis que he visto en los 90 y en los 2000. Bueno, El día de mañana, creo que esa fue la primera peli que vi así como de temática heavy. Supuso un antes y un después. No recuerdo cómo acaba, sinceramente, pero vamos, no me cuesta imaginar que sería algo así. Pero un poco también lo que dice Azahara, ¿no? Que a lo mejor precisamente esas pelis o esos libros han contribuido a que entendamos el cambio climático, lo percibamos como... ¿Sabes? Como que estemos equivocados en las causas y en las soluciones, en el sentido de estamos realmente esperando que llegue un héroe caído del cielo que nos saque del embrollo, porque no tiene mucha pinta. Ya, y también lo de que se vean las consecuencias esto como un fenómeno extremo y tal, que sí, que los habrá, pero el declive va a ser una cosa agónica y penosa, en la que primero fallarán las cosechas, luego nos pelearemos por el agua, no sé, yo esto no lo he visto tampoco mucho y tampoco tendría una solución así como ultracapitalista centrada en un héroe. ¿Te imaginas una peli de estas en la que al final hay decrecimiento económico y todos empiezan a compartir cosas? Sí, no me lo imagino. Racionaliza el suelo. Porque es una peli así lentita, de costumbrismo. ¿Por qué será? No, y además es que, aparte de las catástrofes, que es un recurso muy explotado en narrativa, a mí se me ocurren cosas que sí que han nutrido mi crecimiento como friki a lo largo de los años. Por ejemplo, en Star Wars hay un planeta, Coruscant, que es un planeta que es toda una ciudad continua durante toda la superficie del planeta. Y esto además se repite en Trantor, que es un planeta en la Fundación de Asimov, que también es macizo, todo de acero, salvo algunas zonas verdes destinadas a las clases más altas y al emperador en este caso. Que a mí... a priori no me había supuesto ninguna llamada de atención, pero curiosamente, revisitándolo después de involucrarme en la crisis climática, digo, qué curioso que esto sea el modelo de progreso al que,
la versión más avanzada de nuestra sociedad conlleva esto, ¿no? Es un poco... Okay. Si no habéis entendido esas referencias, tranquilas, estoy con vosotras. Bueno, no martirizamos tanto a Pablo por no tener, esa... Por haber vivido debajo de una Por no piedra. tener A ver, yo cultura, los No tener cultura, no, en absoluto. Es aquí uno de los referentes intelectuales de Coinsomnes, pero tenemos el meme interno de que ha visto poca ciencia ficción. Poca ciencia ficción. Él es la alta cultura. También interesante lo que decía Azara Palomeque de que el recurso que se suele emplear para representar la crisis climática es la catástrofe y el desastre, pero es que también a nivel de storytelling es el que más juego da. Entonces aquí tenemos una limitación muy fuerte de la narrativa audiovisual, bueno, la narrativa en general. En realidad, si queremos meter el cambio climático en un discurso así que sea como catchy, engaging y que dure 2 horas o que dure una novela cortita, pues tienes pocas cosas a las que apelar. Pero es que es un problema para la narrativa de ficción y para la narrativa de no ficción, o para la narrativa política, ¿no? Porque lo que estabas hablando no va a ser un de la noche a la mañana todos encerrados en casa, eso lo hemos vivido y hemos vivido las soluciones y la priorización de ciertas cosas, y esto a lo mejor precisamente porque va más despacio, más progresivo que todo eso, tenemos un problema de base. Exacto, entonces diríais, porque sabiendo todo esto y poniendo todo esto encima de la mesa, ¿diríais que la crisis climática ha estado bien representada con esto que hemos repasado? Porque en mi opinión, al menos de forma muy parcial. No sé si bien o mal, pero a mí no es la crisis climática que yo he aprendido o yo he conocido de un tiempo a esta parte. O sea, no es la misma. Sí, yo estoy de acuerdo, estoy contigo y creo que con lo que decía Zara también, ¿no? El otro día, insisto, Pleistoceno, leía un librito de estos de ensayo de cuartilla, de ensayos breves, de Amitav. Porque no ve Star Wars, pero lee libros de cuartilla, ensayos breves. Que es lo que hace una. Las gallinas que entran por las que salen. De Amitav Ghosh, que es un novelista indio, y hablaba justamente sobre esto, ¿no? Él decía que esta es la pregunta más importante a la que se enfrenta la cultura, ¿no? ¿Por qué la crisis climática no está en todo eso? Y él decía que es una crisis de cultura y que es una crisis de imaginación, lo que decía Bruno, ¿no? Que muchas veces la cultura pues, puede generar esos deseos que tenemos de coches, de vehículos, de jardines, de casas, que esos son los motores principales de la economía del carbono en la que vivimos, pero que digamos, la crisis climática no ha conseguido penetrar en la cultura mainstream. A mí, una serie que he visto recientemente que sí que me parece que representa guay la crisis climática. A ver, representa guay. Es una serie que no va para nada de crisis climática, pero que sí que toca tangencialmente el tema y además de una forma que me gusta porque es como discreta. Es Years and Years. ¿La habéis visto? Sí, estoy enamorado. Hay un soliloquio de la abuela en una comida familiar que me he puesto en bucle no sé cuantísimas veces. Bueno, para quien no la haya visto, Years and Years es una miniserie, son 6 episodios, está en HBO, creo. Es como una de estas, digamos, distopías ligeras que a mí son las que más me incomodan, te lo juro, porque no están muy lejos, o sea, están tan cercanas en el futuro que te las crees, o sea, es que nos podría estar pasando ahora. Y bueno, toca todos los temas así que se te meten bajo la piel: populismo, migración, transhumanismo, o sea, tiene como una serie de... ahí se reconcentra todo, ¿no? Y no trata el cambio climático, pero claro, como distopía así leve basada en el futuro cercano, pues mola, porque viven en el Reino Unido, no se especifica qué año es, pero llueve durante 2 o 3 meses seguidos, y, o sea, es una cosa que comenta en algún momento, como a ver cuándo para de llover, ya vamos por el 3er mes de lluvia sólida, sin parar, no hay plátanos, se han extinguido los plátanos en este mundo. El chocolate es un producto de uberlujo que solo se pueden permitir las clases más altísimas porque se está dejando de exportar. Entonces mola mucho que lo representan. Es como cuando se hace bien la inclusividad de personajes LGTB o algo así en series que no tiene por qué ser siempre protagonistas, pero que están ahí, que te lo crees porque es como son parte de tal, pues lo mismo, como que me pareció muy creíble y jugaba muy bien dentro de esta temática de series que tienen componente de denuncia sin que sea el elemento principal. Pues sí, exactamente. Iba a nombrar a Years and Years y a Don't Look Up, que bueno, que también son del barrio, y los auges de los totalitarismos de mano de catástrofes o de crisis climáticas pues van un poco de la mano. Y le pregunté también a Zahara cómo estos productos culturales, estos mensajes que nos encontramos en series y en libros, influyen en nosotros para involucrarnos o no en la crisis climática. Y la escuchamos.
pues sobre todo las ficciones apocalípticas lo que hacen es o desmovilizar completamente a la ciudadanía porque ya no hay remedio, no se puede hacer nada contra la crisis climática, o en el caso de, por ejemplo, el cine de Hollywood, que plantea algún tipo de solución final donde el héroe se salva y salva a su comunidad y empieza de nuevo, pues al final lo que se hace es fomentar un tecnooptimismo y un antropocentrismo que transmite una confianza de que podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, que alguien vendrá y lo solucionará, sea la ciencia, nosotros mismos cuando las cosas se pongan peor, los gobiernos o quien sea. Bueno, aquí hay mucha tela que cortar, pero una cosa así de entrada que me ha llamado la atención es lo de la desmovilización que produce en la ficción de catástrofe. Y Mario, acabas de mencionar antes Don't Look Up, que las pasaba así muy de puntillas, pero Don't Look Up, que también para quien no lo conozca es una película como de sátira que hace una referencia como muy abierta a la crisis climática, aunque no trata sobre la crisis climática, trata de un meteorito que va a caer a la Tierra, pero bueno, por las analogías como científicos a los que nadie les hace caso, se agota el tiempo, etcétera, se ven ahí todas las cosas. A mí no me parece una peli como muy útil desde el punto de vista comunicativo. O sea, me pareció entretenida, me divertí, me gustó, pero que la pusieron como, madre mía, la peli que va a concienciar a toda una generación y Sí. no sé. Realmente yo lo veo justamente como decía Zara, es la típica peli esta de catástrofe que me parece que, yo no sé si desmoviliza, tampoco me atrevería a decir tanto porque no lo sé, pero no aporta muchísimo quizás, simplemente un reflejo así como gracioso de la realidad. Yo quizá no estoy de acuerdo, porque sí que creo que sirve de retrato Don't Look Up, o No mires arriba, que muchísima gente la habrá visto en castellano. Sirve mucho de cómo se ve el fenómeno de desmovilización ante un bombardeo mediático parcialista y un mensaje que busca encubrir lo que verdaderamente puede estar pasando. Y es lo que ocurre en la peli. No se trata hasta que, en directo en un programa están entrevistando a uno de los protagonistas y está ahí en plan, ¿por qué no nos hacéis caso? ¿Por qué nadie se está moviendo? ¿Por qué nadie hace nada? Y Sí, diría que estoy de acuerdo contigo en que el reflejo que hace de los científicos climáticos es quizá la parte más emotiva y la parte que más me toca la fibra, porque eso no lo había visto antes. En el momento en el que los científicos estallan y dejan de ser simplemente esta gente imparcial y objetiva y gente que parece que no puede implicarse con su sujeto de estudio, esa parte sí que me gusta bastante. De todas formas, estamos hablando de pelis y demás, pero nos estamos dejando, creo, el elefante en la habitación en el sentido de cuando estábamos hablando antes, decía María al principio, bueno, cultura que nos bombardea, ¿no? Pelis, libros y demás. Oye, y la publi, ¿no? Y la publicidad que tengamos Por en la ejemplo, tele sí. o que tengamos en cuanto sales a la calle, en cualquier valla, en cualquier marquesina de autobús o en el metro, ¿no? Y creo que es importante también que miremos el papel que juega la publicidad en el sentido de cómo construye relatos, ¿no? Cómo construye deseos, que decíamos antes, y que al final es algo que siempre va movido o, bueno, enfocado a quizá lo que no deberíamos aspirar, ¿no? Que a veces que hay alguna campaña que sí que parece que pues, de movilización o de este tipo de cosas que dices, oye, qué bien lo han hecho, qué interesante, creo que sí que puede movilizar, creo que puede convencer a la gente para que tome ciertas acciones individuales, políticas, colectivas, pero lo más habitual, lógicamente, es otra cosa, ¿no? Lo más habitual es venderte, pues eso, un coche de 8 toneladas como si fueras al Dakar para ir por la sierra tú solo, en ningún anuncio de estos hay atascos y demás. ¿Habéis visto el anuncio de Renault, el último, han lanzado un anuncio que te invita a no usar su propio coche? A mí me ha volado la cabeza muy fuerte. No. Ha sacado Renault un anuncio de un coche híbrido y sale un tío que se va a meter en su coche, va al garaje, lo mira y luego se mueve la cámara y decide coger la bici y dejar el coche en el garaje y sale con bici así súper feliz. Y dice, aunque nuestro nuevo coche híbrido no sé qué tiene muchísimas menos emisiones, mejor no lo uses cuando no... Y es como, mira, por favor, o sea, basta del terrorismo del coche. O sea, te dejan ahí el coche súper reluciente en el garaje, el objeto de deseo a tope, pero luego te ponen al tío en bici. Madre mía, es que No lo puedo compres. con la hipocresía, la hipotenusa. Bueno, perdón. Pero tú cómpralo y déjatelo por ahí. Aparcado. Y sí. aparca esas El gasto está toneladas de metales y de vidrios y de... Bueno, en fin, da igual, sigue, perdón. Se calienta. Pero los papeles. No, pero está muy bien enfadarse con estas cosas porque es que además los anuncios de los coches que los habéis sacado ahora mismo
aquí a discutir, pues siempre van acompañados con unas ficciones un poco raras, porque luego ves a los coches en mitad de los bosques, atravesando sin carreteras ni nada, pisando ecosistemas, que es una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención. Es decir, da igual el tipo de coche que sea, siempre lo ves a través de parajes súper como paraísos naturales de escenografía, incluso saliéndose de las carreteras y yéndose al mismo corazón, al borde mismo del lago, de la playa o de lo que sea. Y es en plan de, hasta ahí tienes que ir con el coche. O sea, puedes pisar y conducir por encima de cualquier cosa. Ese tipo de cosas pues también vincula a temas de poder, ¿no? A temas de consumo, de cómpranos, y que molamos muchísimo, porque con ello va esto de viajar y moverte por estos parajes y, Dios mío. Bueno, pues que ese es el tema, ¿no? Y por ahí van los tiros de este capítulo en cuanto a la imaginación, ¿no? Que al final lo que tenemos en mente es cómo nos imaginamos el poder, cómo lo podemos totemizar, ¿no? Y eso se materializa pues en un coche grande, en una casa grande, en fin. Y precisamente, pues bueno, le pregunté a Zahara, por ejemplo, ¿hay alguna, o sea, nuevas formas? ¿Hay algún tipo de esperanza o rayo de luz en este oasis, o sea, en este mar bueno, de consumo, de exceso, de crecimiento, de compras en general? Vale, nuevos productos culturales. Yo creo que se está empezando a hacer en cine, sobre todo en el género documental. Hay un trabajo muy bueno, ¿no? De informar sobre lo que está pasando, incluso a nivel de Netflix, ¿no? Hay documentales muy, muy buenos sobre la crisis climática, y luego hay que ver otros géneros, qué es lo que están haciendo. A mí me gusta mucho la última novela de Isa Rosa, que se llama Lugar Seguro, porque propone pues una sociedad no muy alejada de la actual, que no es apocalíptica. Ante la crisis climática hay una serie de personas que se llaman botijeros, que están pues cultivando huertos, reuniéndose en comunidades y proponiendo soluciones, y luego está pues el protagonista que vende búnkers, y él sí que está como anclado en el modelo anterior y cree que los búnkers son lo que van a salvar el mundo, que por otra parte es lo que están haciendo muchos ricos ahora, ¿no? Construyéndose algún tipo de refugio. Hay novelas como Sobre los huesos de los muertos, de Olga Torkascu, que es premio Nobel polaca, que también propone un debate, una reflexión sobre la crisis climática y en torno a la caza específicamente y a la pérdida de biodiversidad y animales. Entonces, hay otras narrativas que están surgiendo. Lo que pasa es que hay que buscarlas un poco, hay que escarbar, porque no son hegemónicas, no son mayoritarias. Lo que se propone a nivel mainstream es asociar pues glorificación de combustibles fósiles, de vehículos, coches, al reino del progreso, al éxito personal, ¿no? Todo muy, muy capitalista, y esto, por ejemplo, el género musical lleva décadas reproduciéndolo. Nos llevamos las manos a la cabeza con el videoclip de Saoko, de Rosalía, que yo lo comenté en su momento, pero en realidad este tipo de comportamientos de cochazo, novia, riquezas, oros, incluso ese despliegue, ¿no? de dinero por todas partes, forma parte del imaginario del hip hop norteamericano de los años ya 80. Uf, pero es que total, ¿eh? Mira, no había escuchado el audio de Azahara todavía y ya estábamos de acuerdo. Y espero que no nos esté escuchando ningún publicista aquí hoy, que parece que estoy aquí a machete con ellos. Y realmente creo que la publicidad es súper importante y súper útil como herramienta. Dices, joder, es algo que como herramienta de afectar conductas, ¿sabes? Pero como que está todo rendido a el consumo. Y decía lo de los búnkers y estaba yo pensando en los anuncios de alarmas que además se montan sus propios relatos. Es como sabemos que hay Buah, sí. menos criminalidad ahora que la que había hace unas décadas, la ocupación de viviendas es residual, pero aún así, joder, pues qué miedo te meten en el cuerpo, y cómo no voy a coger yo una alarma, ¿no? Y si me siempre en entran a mí. verano, además. Y siempre en verano, sí. A mí me gusta mucho lo que ha mencionado Azahara del videoclip de Rosalía. Bueno, yo es que he hecho a Azahara Palomé, que la conocí como mucha gente cuando se hizo viral su hilo sobre el videoclip de Saoko, porque yo ese videoclip
es que fue lo mismo. O sea, lo vi y lo primero que sentí fue un agobio cuando entra la cámara por el depósito de combustible de la moto y sale ella. Es como, uff, madrecita, ya estamos con la gasolina 2.0. Vaya por delante que a mí me flipa Saoko. La primera vez que lo escuché me parecía ruido, pero ahora lo doy todo y me gusta mucho. Big fan. Pero estaba completamente de acuerdo con Azara, y lo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero vamos, lo que me flipó más fue la cantidad de respuestas que recibió de, madre mía, ecoansiedad, flipa, ¿de qué hablas? Pero bueno, también había mucha gente como yo, de, buah, es que soy yo literal, sí, este videoclip a mí me hace mal al cuerpo. Y, joder, lo de la glorificación del bling bling, lleva con nosotros, es un chicle, no se quita el zapato, ¿no? Parece que podemos ya move on a otras cosas. Pero además lo que decías tú antes, ¿no? Al hilo de la inclusión de personajes LGTB y demás, ¿no? Que a lo mejor no hace falta que en un videoclip o que en una serie haya un point sobre moverse en bicicleta, pero a lo mejor ese personaje puede moverse en bicicleta o puede coger el transporte público y no se le caen los anillos, ¿sabes? No. Sí, totalmente. Que no hay ningún tipo de erótica en la bici y no hay ningún tipo de erótica en el coger el bus ni en coger el cercanías. Es que no se ha construido ningún relato en torno al uso del transporte público, al uso de... a andar. Es que es algo que los americanos ven como algo incluso peligroso. ¿Lo viste el otro día? Sí, sí, el vídeo de los americanos que tienen que entrenarse para venir a hacer turismo a Europa. Yo descubrí que es que en algunos suburbios de Estados Unidos, si te ven andando por el barrio, llaman a la policía. En plan, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? ¿Vas a algún sitio con malas intenciones? No se fían de ti. Y la policía viene y te pregunta y te cachea. Entonces, bueno, pues nada, curiosidades de estas, que podemos tirarnos aquí hablando 4 días. Pero de entre todos los productos culturales, yo vengo aquí a hablar de uno en concreto, y es la ciencia ficción. Porque soy un gran consumidor y fan de la ciencia ficción, y creo además que tiene un papel protagonista y bastante hegemónico a la hora de construir sociedades alternativas, mundos alternativos y en muchos casos mejores. Entonces, he estado hablando con Gisela Baños, que es doctora en física y además es una experta en ciencia ficción y una apasionada de la ciencia ficción impresionante, que además tiene un canal de Twitch. Le pregunté si, bueno, desde que la ciencia ficción normalmente suele asociarse a utopías intergalácticas maravillosas y distopías apocalípticas de que se destruyen planetas con un rayo láser, las estrellas de la muerte o lo que sea, ¿es así el género de verdad? ¿Os sirve realmente como altavoz útil para comunicar la crisis climática? La escuchamos. No es que tenga potencial, es que lo lleva haciendo prácticamente desde los años 60 del siglo XX, desde la New Wave. Sí que es verdad que lo está haciendo de una manera optimista, pero es que esa es la época en que la ciencia ficción dejó de ser optimista. Después de que no se cumplieran los sueños que nos planteaba la Edad de Oro, la visión de la ciencia ficción acerca del mundo y del futuro empezó a ser mucho más sombría. Creo que no ha llegado a remontar realmente y que no se ha vuelto a plantear una ciencia ficción esperanzadora en los últimos tiempos. Sí que ha habido algunos intentos, pero a veces da la impresión de que la propia sociedad es la que no tiene esperanza, y por eso es muy complicado que escribamos historias que reflejen alguna esperanza, ¿no? Valga la redundancia. Joder, pues yo no soy muy adepto de la ciencia ficción, la verdad, tengo que confesar que nunca fue mi género. Yo además de joven leía muchísima más fantasía, porque sentía que la ciencia ficción me frustraba, era como, me está intentando como un truco de magia, ¿no? Decir, mira, tal, la ciencia, tal, por aquí, tal, esto es posible. Y es como, no, a ver, no me lo has explicado bien. Entonces la fantasía, pues era como, venga, apagamos ya la lógica y todo bien. Pero no me lo está vendiendo muy bien. Gisela, por favor, yo asocio la ciencia ficción moderna con esto, con la bajona, y creo que también es una de las cosas que me ha alejado de ella tradicionalmente. No sé, Mario, igual me quieres corregir, me quieres actualizar y... pero es que es lo normal. La ciencia ficción lo que tiene, y al menos la ciencia ficción, que yo creo que se compromete un poco con los temas sociales, es que refleja mucho o bebe mucho del contexto en el que se escribe o se produce. Entonces, hay ciencia ficción que evidentemente es más ligera, y hay ciencia ficción que intenta incorporar elementos sociales contemporáneos, y que, pues si estamos viviendo una época un poco difícil, quizá el relato se ensombrece. Entonces, es por esto que, combinado además con una erótica de tecnología súper avanzada y sociedades
muy desarrolladas, que además parecen tener problemas muy cercanos a la nuestra, que no está tan desarrollada, es decir, los problemas parecen mantenerse. Es cierto que puede dar esa sensación, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros desde ahí. Yo es que ahí te niego la mayor, o sea, yo creo que, y volviendo al librito de Amitav Ghosh, creo que cuando se tocan temas ambientales, lo decíamos, suele ser para relegarlos al género distópico, al género de catástrofes, ¿no? Como si una ola de calor o una inundación de una ciudad estuvieran en el mismo plano que un viaje entre galaxias, ¿no? Con una visita de ovnis. Y yo te diría, joder, ¿y la ficción qué? ¿No? ¿Y dónde queda la crisis climática en la novela? ¿No? Porque si la crisis ambiental y la crisis climática, si tienen consecuencias tan graves, ¿no? ¿Por qué no están en la ficción a secas? ¿Por qué es tan difícil para los escritores, para el arte en general, articular esta crisis? A ver, yo creo que tiene el problema que hemos dicho antes de que narrativamente tiene muy pocos ingredientes del storytelling clásico. Entonces en la ciencia ficción te lo puedes llevar a otros escenarios en los que planteas problemas que nos son familiares, lo que decía Mario. Estas civilizaciones tan avanzadas y tan futuristas en realidad tienen los problemas sociales y las historias no van realmente de ese futuro, es el decorado para dramas humanos de toda la vida que podrían ser obras de Shakespeare, ¿no? Como los temas son bastante clasicotes, Sí. si no me equivoco, Mario. Entonces creo que es igual por eso, por lo que la crisis climática en la ficción a secas es tan difícil de representar con un protagonismo que no sea más, ¿sabes?, como algo accesorio a los dramas de los Sí, personajes. y que se pasa por encima de ella, quiero decir, o sea, se pasa de puntillas, parece que no ha habido ningún problema climático cuando se ha llegado a ciertos desarrollos tecnológicos, es decir, eso no existe. Y es lo que decía Gisela del el pesimismo, que a lo mejor abiertamente, a partir de esa New Wave de los 60 que decía ella, ha habido momentos en los que se ha obviado y se ha decidido tirar por un barniz fantasioso y pseudomágico antes que incorporar muchos elementos directos de esta crisis climática. O sea, parece que no vendía mucho. De hecho, bueno, las distopías que se plantean en ciencia ficción no tienen mucho que ver con las distopías tipo, por ejemplo, o sea, yo qué sé, olas de calor. Hay muchos elementos que en las catástrofes que decíamos antes de Hollywood se pierden en la ciencia ficción. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de eso? ¿Dónde está? ¿Por qué? Distopías que además no están alejadas en el tiempo, ¿no? Que decías olas de calor, Mario, joder, esta primavera, en marzo, muy buena parte de Pakistán y muy buena parte de India han estado con una ola de calor que no habían vivido antes, ¿no? Esta historia ya nos suena, que eran unas temperaturas muy altas para Sí, de esa 50 época del grados, año, ¿no? lógicamente. Por O sea, 52 grados de máxima. son temperaturas a las que se llega en pleno verano en esa región, pero desde luego no en marzo y no durante tanto tiempo como estuvieron, ¿no? Estuvieron semanas a 50 grados, millones de personas, porque hay un porrón de gente en estos países, con las muertes que se implica, con los problemas a nivel de cosechas, ¿no? Y más sobre todo porque estaban aumentando las exportaciones por la guerra de Ucrania. Provocó también el deshielo de un glaciar que hizo que colapsara el principal puente que une Pakistán y China, en fin, un movidón y que está aquí y que está allá. Esto es cuando además las distopías dejan de ser producto de una ciencia ficción o una ficción como súper lejana y de repente las sentimos muy cerca, que lo decíamos antes con No mires arriba, ¿no? Que se notan a veces tan familiares. Por ejemplo, hay un libro de Kim Stanley Robinson que se llama El Ministerio del Futuro, que empieza literalmente con... O sea, la premisa es que hay una ola de calor que se carga a 20 millones de personas. Y esta es la distopía súper fantasiosa de ciencia ficción que se vive. Es decir, ¿qué ha sido de esto en la ciencia ficción? ¿Por qué nos hemos alejado a veces de denunciar estas cosas cuando ya las vemos en otras ficciones? Y esto es un poco donde entramos en conflictos. Yo le pregunté a Gisela precisamente por esto, el barniz que tiene la ciencia ficción sobre tecnología, ese tecnooptimismo en el que confiamos en una tecnología súper desarrollada, ¿nos puede distraer o nos puede, enterrar las cuestiones que interesan de esta crisis? Pues es que la ciencia ficción ya no diría la mayor parte de su historia, pero durante una parte muy importante de su historia
fue tecnooptimista. Lo que creo es que no debemos confundir tecnooptimismo con tecnomarketing. El tecnooptimismo de la ciencia ficción es un tecnooptimismo fundado, que se basa en desarrollos científicos reales, de análisis sociales, culturales e históricos serios y de argumentaciones fundadas. Eso es muy diferente al tecnomarketing al que nos tienen acostumbrados hoy, que es básicamente un barniz de tecnología, un decorado que realmente no tiene por qué tener ninguna base real. Que hay mucha diferencia entre lo que planteaba, por ejemplo, Nikola Tesla. Sabéis que tenía sus ideas de un mundo global, comunicaciones inalámbricas, tenía su propia utopía en mente. Pues muy, muy diferente lo que plantean estos billonarios hoy acerca de sus viajes espaciales o sus sueños de grandeza. Creo que el tecnooptimismo responde al sueño de crear una humanidad global, vela por el bien de la humanidad en su conjunto, mientras que el tecnomarketing solo vela por la persona que lo plantea, intenta satisfacer su ego, y es algo completamente distinto. Me ha molado esta distinción que hace Gisela entre el tecnooptimismo y tecnomarketing, porque yo confieso que estaba usando tecnooptimismo para referirme a las dos cosas de las que ella habla. No sé si estoy 100% de acuerdo con que el tecnooptimismo siempre esté justificado, porque, a ver, yo lo veo un poco así. Tecnomarketing podría ser cuando ahora nos hablan de que podemos seguir emitiendo business as usual porque en unos años vamos a tener tecnología de captura de carbono que nos va a salvar de todas las emisiones y todo esto, ¿no? Esto no existe a día de hoy, me parece negligente, malicioso, una temeridad, y evidentemente no podemos confiar en una tecnología que no se ha desarrollado, que no se ha escalado y que no se ha probado. Pero tecnooptimismo también es confiar en las energías renovables que ya tenemos como excusa para no reducir el consumo de energía en general, y no hay ninguna energía renovable que sea libre de problemas. O sea, la eólica tiene problemas de impacto y daños a la biodiversidad, la solar no deja de requerir una minería de metales y un uso del terreno bestial. Entonces, yo creo que el tecnooptimismo, aunque esté fundado en ciencia y en esperanza y tenga este soporte, sigue pudiendo ser un poco peligroso. Y en ciencia ficción me ha llamado la atención también que cobre tanto protagonismo, y me vienen a la mente películas como Avatar, donde van a un planeta por un mineral, ¿no? Y es como siempre va a haber o en las sagas en las que hay viajes intergalácticos, también siempre es el combustible, alguna piedra, alguna cosa que te permite viajar a más de la velocidad de la luz. Esto es súper familiar y reminiscente de la energía nuclear, ¿no? Es como, va a venir un mineral nuevo, vamos a poder ir a un planeta a sacar no sé qué, que nos va a salvar de los problemas energéticos. Como igual, o sea, esto es enterrar la cabeza en la arena para no querer pensar en que igual tenemos que reducir nuestro consumo de energía y punto. Yo creo que el tecnooptimismo aquí, a lo que se refiere Gisela, es que dentro de un contexto de ciencia ficción, a veces la ciencia ficción, a la hora de imaginarse nuevas tecnologías, nos ha podido llevar a desarrollos interesantes, que es lo que por eso contraponía ella a Tesla y a los actuales gurús de la tecnología, que no vamos a nombrar quiénes son, pero bueno... Ellos lo saben. Besitos. Sí, un beso a esos billonarios que quieren construirse un chalet en Marte. Y que sin dudas nos escuchan. Lo que se refiere es que yo creo que la ciencia ficción, en este afán y estas herramientas que ella maneja, ha permitido muchos desarrollos y avances, ha permitido pensar, imaginar nuevas formas de comunicación, imaginar nuevas formas de transporte, que en su día a lo mejor tenían sentido, porque como decíamos antes, la ciencia ficción bebe un poco del momento y contexto social en el que nace, y que bueno, a lo mejor ahora, pues revisando esas formas, estaría bien redefinirlas. Pero sí que hay un punto de validez en que no es confiar ciegamente en que va a surgir una solución, sino en que abre puertas a imaginar soluciones posibles derivadas de la ciencia y derivadas de la tecnología. Eso yo creo que es una precisión que se puede hacer para la ciencia ficción. Es cierto que el tecnooptimismo, cuando se trata de crisis climática, es muy peligroso, por lo que has dicho tú, porque bueno, básicamente nos lleva a relajarnos, a pensar que hay alguien en un laboratorio o en algún garaje, para los entrepreneurs que también defienden que una sola persona con una buena idea puede cambiar, dar la vuelta al mundo, y va a venir con la bala mágica que solucione esto. Personalmente, aquí tengo que enlazar con un tema después de darle vueltas a todos estos productos culturales y a todas estas herramientas que nos da la ficción. Yo pensé, la clave para
hacer atractiva la crisis climática es meterla en los productos culturales, es decir, que la gente consuma, porque los productos culturales, como hemos dicho, nos permiten imaginar otros mundos, mucho mejor. Pero si entramos en la rueda del capitalismo, ¿no hay peligro de banalizar un poco? Ya sí, o sea, hacer atractiva la crisis climática como concepto te ha quedado feísimo. Esto es terrible, pero hay gente que cree que el marketing lo puede todo. Y yo es algo que a lo mejor es porque yo soy biotecnólogo y es absolutamente, estoy en las antípodas de eso, pero claro, sin saber nada, me pregunté, bueno, ¿y si lo hacemos con las reglas con las que estamos jugando este juego? ¿Corremos el riesgo de que pase lo que venimos intentando corregir, que es banalizarlo? Pues eso le pregunté a Zahara. Yo no creo que estemos ante un problema de banalizar la crisis climática. Creo que a estas alturas la mayoría de la gente se la toma bastante en serio. De hecho, hay estudios, estadísticas que lo demuestran. Simplemente no se asocia el problema climático con nuestra vida normal. Se piensa que la naturaleza va por un lado y nosotros vamos por otro, cuando en realidad lo que hay que hacer es una mejor integración de crisis climática y nuestros hábitos de consumo y nuestros deseos y nuestra personalidad y nuestro modo de vida. Eso sí que no se está haciendo porque es muy difícil hasta cierto punto pues entenderlo. Necesitamos imaginarios alternativos que desvinculen el éxito de poseer más, irte de vacaciones más lejos y bueno, comprarte coches más caros y al final pues desperdiciar una serie de recursos para cosas que son completamente superfluas y tampoco nos hacen felices, ¿no? Esto que dice Azara, yo lo he pensado mucho últimamente y es que lo de que el medio ambiente parece que va por un lado y nuestras vidas por otro, y de hecho ya tiene otro hilo de Twitter que está también muy currado y dice, el otro día me llamó alguien activista medioambiental, que bueno, que no es que me moleste, pero parece que yo tengo la etiqueta medioambiental porque hablo del clima, cuando en realidad el clima tiene que ver con todo, y se pone a enlazar artículos y hay uno que va de contaminación con mata gente, de los precios del combustible, de la escasez de comida, de las caídas de los bancos, o sea, un montón de cosas, ¿no? Es como, parece que nos hemos inventado esta categoría de medioambiental, incluso los periódicos, ¿no? Las noticias del clima van a la sección de medio ambiente y es como, no, esto tiene que estar en economía, tiene que estar en política, tiene que estar en todo. Y en la ficción, yo creo que la solución tiene que ir un poco por lo que decía Pablo antes, de que la representación no tenga que ser siempre protagonista, sino que esté siempre como decorado de fondo una cosa que no podamos ignorar, que es que tenga que estar siempre presente, porque si no, reglazo en los dedos de ¿qué estás haciendo? ¿Estás enterrando la cabeza en la arena? ¿No lo ves? Que esté y que no sea greenwashing, que muchas veces tenemos el riesgo este, ¿no? De que cuidado con lo que deseas, porque puede ser que esté simplemente por ticar cajas, ¿no? Y decir, bueno, pues sí. Tengo este personaje que es ecologista. ¿Y qué? Es que, además, a raíz de esto, cuando nos ponemos a intentar sobrepasar este discurso, ¿no? Hay muchísima gente como que te encuentras que, bueno, o sea, hablando de imaginar cosas mejores y tal, como con este bombardeo cultural, te dicen, es que tú eres un utópico, es que eso es una utopía, Hay muchísima gente, y por eso le hice esta pregunta a Zara, que le quita hierro a imaginar, que le quita hierro, o sea, no se lo toma en serio. Ya, esto es una cosa que a mí me jode mucho. Es como que ser optimista es sinónimo de ingenuo y naif, y lo que mola es ir de edgy, nihilista, guay, que me da igual todo y está todo perdido, ¿qué estás haciendo? Y sí, yo llevo con orgullo la esperanza de los días que no estoy en la mierda más absoluta, pues sí, déjame que me imagine futuros mejores y déjame que te los cuente, y si no te interesa, pues mira, igual lo reflexionas otro día mientras estás en el váter. Y no tomárselo en serio precisamente porque es muy serio, ¿no? Porque es importante lo que decís, es que estamos de acuerdo. Reivindicar esa esperanza, ese optimismo también como parte de la lucha contra la crisis climática. Es que no es tan difícil. Me gusta imaginar utopías. ¿Y qué pasa? Pero que no sea un insulto, de verdad. Eso queremos deconstruir un poco y recuperar esa plaza. Y ojo, que no es solo terapia y autoayuda, que es una herramienta que necesitamos para poder diseñar soluciones. Que es que si no hay gente imaginándose futuros alternativos, vamos abocados a la inercia esta que ya traemos. Exactamente. Y bueno, pues lo dejamos aquí. De hecho, antes de dejarlo, deciros que durante estas semanas iremos compartiendo algunos de los productos culturales que nosotros hemos ido descubriendo a lo largo de nuestra inmersión en este campo de las utopías y las distopías
dentro o relacionadas con la crisis climática, y nos gustaría de hecho también que vosotros participaseis en esto. Si tenéis algún tipo de película, serie, videojuego, libro que os haya ayudado a darle un giro a entender la crisis climática o a verlo de una forma un poco más esperanzadora, por favor, compartidlo con nosotros porque estamos deseando ampliar catálogo. Y ahora sí, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias a nuestras expertas de hoy, a Zara Palomeque y a Gisela Baños. Y mis compañeros son Pablo Izquierdo y Bruno Martín. Yo soy Mario Juárez y recordad que estaremos por aquí pues cada 2 martes con un nuevo episodio para seguir compartiendo pues, bueno, caminos, atajos, para seguir con el pulso a la crisis climática sin tirar la toalla. Adiós, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.